Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Estamos ya en nuestro último tema de la serie, el ADN del cristiano, y vamos a estar reflexionando sobre lo que el cristiano da. Hemos dicho en los 4 sermones previos, es decir, que este es el quinto, hemos estado reflexionando también un poco acerca de lo natural y de lo importante que es el ADN. Podríamos sintetizar toda esa importancia, evidentemente aquí hay todo un panorama científico que podríamos tomar para quizá entender un poco más el ADN, pero quisiera nada más sintetizar todo ese panorama en una sola frase y decir que el ADN determina el desarrollo y el buen funcionamiento del ser. Es decir, que dependiendo de cómo esté nuestro ADN, así nos vamos a desarrollar y así vamos a funcionar de forma adecuada. Vamos a poder alcanzar todo aquello que ha sido predeterminado por ahí en un genoma, en un gen, en nuestro ser, dependiendo de cómo esté todo esto configurado, así nos vamos a desarrollar. Yo espero en el nombre del Señor que podamos asimilar esto en una sombra espiritual, de tal manera que espiritualmente hablando nosotros a través de esta serie podamos corregir. Yo sé que el ADN, quizá naturalmente hablando, alguien que ya trae alguna falla genética, es un poco improbable que esta falla genética se pueda corregir al 100%, pero afortunadamente en lo espiritual el ADN espiritualmente hablando y a través de la asimilación de textos como el libro de Santiago, me parece que el ADN se puede ir corrigiendo espiritualmente hablando y si no nos hemos desarrollado de forma adecuada en el cristianismo, si no hemos funcionado bien como cristianos, creo que a través de la asimilación de esta serie podamos hacer las correcciones pertinentes para que nosotros nos podamos desarrollar, para que podamos funcionar, para que vivamos un cristianismo trascendental en la generación en la que hemos sido puestos. Se trata a través de toda esta serie, y yo creo que no solamente esta serie, por algo el Señor nos ha traído en esta línea desde la serie Escuela Misionera, desde el Evangelio de la Gracia, desde la identidad de Jesús. Esta serie es lo que están, y también ahora el ADN del cristiano, me parece que lo que el Señor nos quiere dar a entender entre mucho contenido es que cobremos una mayor importancia, un mayor protagonismo dentro del cristianismo, no ser los protagonistas, porque el protagonista, lo hemos dicho, el protagonista dentro del cristianismo no es el hombre, es Dios usando hombres como nosotros para poder realizar o instrumentalizar de forma humana su plan de redención. Si tú y yo conociéramos de antemano todo lo que el Señor ha desarrollado en nosotros, el potencial que nosotros podríamos llevar a cabo, no por nuestras propias capacidades, sino por la capacidad del Espíritu Santo. Hechos 1:8, aquella palabra que en alguna medida delimita lo que es Sion, el último mandamiento de Jesucristo en su ministerio terrenal. Él decía, bueno, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que me sean testigos en algunas regiones específicas. Pero el tema es, van a recibir poder, van a recibir una capacidad. Entonces, lo que van a hacer, no lo van a hacer con su capacidad, sino es con la capacidad de Dios a través de ustedes. Entonces, por eso es que Pedro, adentrándose al templo de la Hermosa, por allí aquella persona que estaba lisiada y le decías, le pedía alguna limosna y Pedro le decía, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, pero levántate en el nombre de Jesús. Y él se levantó, pero Pedro le dio eso no como una capacidad, lo voy a decir así, no como una capacidad innata de Pedro, es decir, no era una capacidad que salía del mismo Pedro, sino que Pedro estaba siendo utilizado como un puente de bendición mediante el Señor.
Todos tenemos un potencial extraordinario. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido al Espíritu Santo y en la medida que le conozcamos más, en la medida que nos demos más a Él, en esa misma medida la capacidad del Señor va a comenzar a magnificarse. Por ejemplo, yo tengo acá un access point o un router o ese aparatito que nos da internet, que nos pone la empresa proveedora de internet, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo acerco mi teléfono a ese aparato, mi teléfono va teniendo una mejor capacidad de quizá de descarga. Yo voy a poder ver los videos de YouTube o qué sé yo con una mejor calidad. ¿Por qué? Porque estoy cerca del aparato que me da señal. En la medida que me voy alejando, voy perdiendo esa capacidad. Y entonces, aunque yo tengo internet en mi casa, resulta que estoy lo suficientemente lejos y entonces mi aparato ya no me funciona y el video en internet se queda por ahí cargando y no termina de cargar. Y entonces, algo así, perdone el ejemplo, quizá un tanto burdo, pero allí podemos un poco entender que en la medida que nosotros nos vayamos alejando de nuestra fuente, en este caso el Espíritu Santo, en esa misma medida vamos perdiendo capacidades. En esta introducción es un llamado que el Espíritu Santo te hace y me hace a que nos acerquemos con Él. En esa misma medida, las capacidades que Él nos ha puesto se van a comenzar como a maximizar, a dimensionar de una forma más extraordinaria. Entonces el ADN del cristiano pues está circunscrito a la carta que escribe Santiago. Es una carta que pues consta de 5 capítulos y por ahí hemos considerado acerca de lo que el cristiano tiene, lo que el cristiano hace o debería de hacer, lo que el cristiano dice, lo que el cristiano siente y lo que el cristiano da. Antes de podernos adentrar, siempre algunas consideraciones pequeñas de la carta de Santiago. Cada uno de los temas ha tenido consideraciones distintas de contextos bíblicos, geográficos, históricos, algunas anotaciones importantes acerca de la carta. Santiago, acerca de Santiago, un par de consideraciones. Cuando fue visitado por Pablo, le llama a Santiago una de las 3 columnas de aquella iglesia. Santiago, Pedro y Juan. Así lo dice textualmente Gálatas capítulo 2, versículo 9. Es decir, que Santiago se había desarrollado como una de las columnas de la iglesia de aquella época. Y qué lindo este pensamiento, y creo que va muy de la mano con lo que les decía hace unos momentos. Santiago había cobrado un mayor protagonismo dentro de la iglesia de su tiempo. No estoy hablando de una iglesia con el título X ni de la región X, sino la iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos que el Señor nos levante como columnas de su iglesia, de la iglesia de Cristo, allá donde estemos, se llame o como se llame nuestra iglesia, nuestra denominación. Nosotros hemos sido llamados para ser columnas, ¿verdad? Y poder bendecir a tantas personas. Según un antiguo historiador cristiano del siglo segundo, Santiago vivió la vida de Nazareo. Esto me llamó mucho la atención, a perpetuidad, pasando mucho tiempo en oración en el templo y gozando de la estima de los judíos, por lo que los líderes le suplicaron advertir a la gente en contra de creer en Jesús. Cuando él utilizó esta oportunidad para dar testimonio de él, los escribas y los fariseos se indignaron y ordenaron que fuese arrojado desde la muralla del templo. 2 cosas a entresacar de este párrafo muy importante. Santiago decidió por voluntad propia llevar la vida de Nazareo a perpetuidad. ¿Qué es esto de Nazareo? Nazareo es un sustantivo derivado de un verbo que puede traducirse como apartar. Entonces, la palabra nazareo define simplemente aquel que se aparta a sí mismo para el Señor. Puede ser por un tiempo específico. Esto podía ser un voto temporal, pero también podía ser un voto permanente, apartado para Dios de por vida. Vayamos sumando un poco el carácter de Santiago. No solamente se dio para ser una columna de la iglesia, sino también él se apartó de forma voluntaria para el Señor y además él estuvo dispuesto a correr riesgos de su propia vida con tal de dar el testimonio verdadero acerca del Señor. Qué lindo. Hemos hablado en temas previos y nada más el último pincelazo acerca del ambiente de la época para que podamos
considerarlo y así atender el texto de Santiago 5. ¿Cuál era el ambiente de la época? ¿Por qué Santiago escribió? Hemos dicho que Santiago fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Se escribió más o menos 15 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y la epístola de Santiago se escribió con el fin de enseñar el comportamiento que debía tener aquel que estaba iniciando con el cristianismo. El cristiano de esta época estaba falto de guía, falto de manuales. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo solo existía el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento reposaba en rollos, en sinagogas, en donde la mayoría de personas no tenían acceso y evidentemente estaban escritas en hebreo. Algunas personas ya no hablaban hebreo, porque usted recordará que en este tiempo la gran mayoría de personas hablaba griego o sabía griego porque era digamos, el idioma utilizado para las transacciones comerciales. Decir que usted iba a hacer un contrato, el contrato tenía que ser en griego, por ejemplo, pero el idioma que utilizaban las personas para hablar así en la intimidad del hogar era el arameo. Es decir, que estas personas no, digamos, el cristiano de la época, a pesar que tenía el escrito en hebreo, quizá, además que muchos de ellos ni siquiera tenían acceso al escrito sagrado, si tenían acceso, no lo podían entender. Así que la tradición, digamos, por la que estos primeros cristianos se fueron desarrollando fue una tradición oral. Ellos se iban desarrollando con lo que iban oyendo de sus padres, quizá de algunos rabinos y demás. Entonces, imagínense la importancia de la carta de Santiago, ya una carta escrita en griego, en un idioma que las personas pudieran entender de tal manera de decir, ok, así me debo de comportar como cristiano, esta debe de ser mi ética, esto es lo que yo debo de decir, esto es lo que yo debo de hacer, esto es lo que yo debo de pensar. Y entonces allí se fue un poco desarrollando mucho de la esencia del cristianismo. Por eso es que me parece medular para el cristiano actual que podamos entender Santiago y también poder entender el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7. Así que son dos cartas o dos predicaciones fundamentales para el cristiano. Un extraordinario erudito, allí yo un poco reflexionando sobre lo que él escribía de Santiago, y resume la carta de Santiago con el siguiente contenido. Capítulo 1, el cristiano en las pruebas. Capítulo 2, el cristiano y la fe. Capítulo 3, el cristiano y el dominio propio. Capítulo 4, el cristiano y el sometimiento a Dios. Y por último, capítulo 5, el cristiano y su estilo de vida. Así que esta carta viene a delinear el ADN del cristiano. En la medida, nuevamente, en la medida que asimilemos este contenido y lo pongamos en práctica, nos vamos a desarrollar bien, vamos a funcionar bien como cristianos, vamos a desarrollar todo el potencial que el Señor ha puesto en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ustedes se quedarían asombrados del potencial que tienen. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, Romanos 12, dice que esos dones del Espíritu Santo se deben de utilizar en medida de la fe. Es decir, que alguien de repente tiene un potencial extraordinario profético, pero no le cree a Dios y entonces tiene ese llamado, una palabra, algo extraordinario, pero como tiene una fe escasa o una fe enferma, no puede desarrollar adecuadamente su don. De repente alguien tiene el don de predicar y se le dice, hermano, te invitamos a predicar. Entonces le da muchísimo temor, muchísima ansiedad, y si me quedo callado, y si no digo bien las palabras, y si de repente lo que digo no tiene sentido común, y entonces hermano, ¿sabe qué? Mejor no, y rechaza quizá una invitación cuando él tiene todo un potencial dado por el Espíritu Santo, y entonces es de lanzarse a la piscina, de creerle a Dios, y en esa misma medida el Señor se va magnificando en nosotros. Ya no es uno, es el Señor. Adentrándonos ya a Santiago capítulo 5, los temas centrales con los que termina Santiago, y me parece extraordinarias conclusiones de la carta. Las conclusiones vienen a ser como el amarre del mensaje. Yo no sé si usted se acuerda en aquellos tiempos en donde usted estaba, qué sé yo, en el colegio, en la escuela, en el instituto, en la universidad, y por ahí después de una gran investigación usted tenía que hacer las conclusiones, tenía que poner las conclusiones de su trabajo.
Y entonces, pues la conclusión era un buen amarre del mensaje. ¿De qué trató el mensaje? ¿Para qué nos sirve el mensaje? Aquí Santiago 5, imagínese usted, ahí Santiago en el final de su carta tiene 4 conclusiones. El libro de Santiago, la primera es una conclusión para los ricos de aquella comunidad, de aquella primera comunidad cristiana, y les enseña acerca del trato justo con los demás. También había otra parte de la audiencia de la comunidad cristiana de aquella época que eran creyentes atribulados, y a ellos les da una extraordinaria conclusión acerca de la paciencia y la perseverancia mientras esperan el regreso de Cristo. Evidentemente, aunque esto fue escrito literalmente para aquella audiencia, nosotros seguimos siendo la iglesia y podemos asimilar, podemos aprender muchísimo de esto. Luego, en las últimas 2 conclusiones, le habla ya en general a todos los cristianos acerca del poder de la oración, y por último, a todos los cristianos también les enseña lo último que Santiago dice antes de ponerle punto y final y su firma a la carta. Él habla acerca de ocuparse de la restauración de alguien que se había extraviado. Así que me parece algo fundamental a considerar. Entonces, nos vamos a la primera conclusión del libro de Santiago. Cuando Santiago escribe a los ricos de la comunidad, Santiago escribe del capítulo 5, versículo 1 al 6, en la palabra de Dios para todos vamos a estar leyendo, y dice: oigan ricos, siéntanse tristes y lloren por todo lo que van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y las polillas se comerán su ropa. El oro y la plata ya están perdiendo valor. Esa basura será la evidencia en su contra el día del juicio. Entonces es evidente que había un grupo que se concentraba en poder desarrollar sus riquezas, y no solamente desarrollar sus riquezas, sino atesoraban de una forma extraordinaria sus posesiones, su ropa, su oro, su plata. Y Santiago les escribe: todo eso se está y ya está perdiendo valor, y eso va a ser, esa basura va a ser la evidencia en su contra en el día del juicio. Textualmente, esta parte del griego al español dice: su oro y su plata están oxidados y su óxido testificará en contra de ustedes en el día del juicio. Entonces, qué cosa más tremenda que lo que nosotros hayamos acaudalado para nosotros mismos, hayamos amontonado para nosotros mismos, quizá mucho más de lo que necesitamos. Eso puede testificar en contra de nosotros en el día del juicio. Una vez escuché una frase que lo que damos para el Señor y para su obra y para el necesitado no se miden considerando cuánto yo di, sino cuánto me quedé. Porque es evidente que alguien que tiene una capacidad amplia, qué sé yo, tendrá $100,000 en el banco, y hay una necesidad, hay alguien necesitado y le da 100 quetzales. Perdóneme, pero evidentemente para el necesitado los 100 quetzales le van a servir, pero no fue algo que dio correspondiendo a la capacidad que Dios mismo le dio a él, a esa magnitud. Imagínense tener $100,000 para dar 100 quetzales, el porcentaje es relativamente escaso, por no decir nulo. Evidentemente que alguien que tenga 1,000 quetzales en el banco y hay una necesidad, y alguien da el 10% de lo que tiene y dice: bueno, yo doy 100 quetzales, es evidente que aunque dieron lo mismo, van a ser considerados de forma distinta, porque no se mide en la cantidad de das, sino en la cantidad que te quedas para ti. Esto es algo bien, bien importante. Mateo, y tiene mucha relación con el juicio final, que Mateo 25, 31 al 46, en donde habla acerca el evangelista Mateo, habla acerca del juicio final, en donde el Señor va a apartar a las ovejas a la derecha, a los cabritos a la izquierda, y les va a dar una bendición a los de la derecha. ¿Por qué razón? Porque atendieron al hambriento, al sediento, al extranjero, al desnudo, al enfermo y al cautivo. Hubo una empatía, pero no solamente empatía, sino decir algo, una necesidad. Había un impuesto, una necesidad, no solamente de considerar al necesitado, al hambriento, y decir: mira, aquí hay para comer, está sediento, mira, aquí lo vamos a hacer bien literal, aquí hay un vaso de agua, o hay un extranjero y no tiene
¿quién por él? Que venga aquí a la casa, aquí le vamos a dar refugio. Hay alguien desnudo, démosle cobija, démosle ropa que él se pueda vestir. Hay alguien enfermo, pues además de orar por él, en alguna medida veamos qué podemos hacer para comprar quizá la medicina. Hay alguien cautivo en prisiones, visitémoslo. Entonces, eso es lo que a los ricos de este tiempo se les había olvidado. Y entonces dice, su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. En unas diapositivas más adelante vamos a considerar un texto de Mateo 6 y de Lucas 12 para hablar un poco de los tesoros en el cielo, porque esta gente se había afanado por las riquezas pasajeras. Mira, aprovecho a decirte, no te afanes por las riquezas pasajeras, que tu afán primordial, que lo que mueva tu vida no sea el dinero. El dinero no puede ser un fin, el dinero puede ser un medio. Entonces no debemos de afanarnos demasiado. Creo que alguien no se vive bien. Yo la verdad es que un tiempo de mi vida me afané muchísimo cada vez que me pagaban. Yo todo el dinero era como un custodio del dinero y cuidadito, se sale 50 quetzales para esto, 100 para esto, mira en qué gastamos 20 y creo que es una vida que está bien ser buen administrador, pero no afanado, no un custodio de los bienes materiales, porque al final del día las riquezas son pasajeras. Bueno, sigamos para no quedarnos aquí. Entonces, versículo 4, siguiendo con los ricos de la comunidad, les dice, fíjense, qué mal estaban haciendo los ricos de este tiempo. Fíjense, ustedes le robaron el sueldo a los segadores de la cosecha de sus tierras. Y ahora ellos se quejan a gritos contra ustedes. Los gritos de los que cosecharon han llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Es decir, que esta gente le hacía una injusticia al necesitado y este necesitado clamaba delante del Señor. Versículo 5. Ustedes han llevado una vida de lujos aquí en la tierra y se han dado gusto con todo lo que han querido. Mire cómo le dice Santiago a ellos, a los ricos de este entonces, les dice, se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente les opusiera resistencia. Esto no, ellos no lo hicieron literalmente. No es que agarraron una espada y le atravesaron el corazón a un necesitado, sino que lo hicieron de una forma indirecta. Condenaron y mataron a gente inocente por cerrar la mano y no poder tender ayuda. Esto yo puse aquí en verde. Esto es lo que provoca cuando se le cierra la puerta al necesitado. En la parte anterior, en la diapositiva anterior, consideramos la bendición que va a haber en el juicio final para todo aquel que atiende al necesitado. Pero por el contrario, va a haber alguna maldición para aquellos que hayan vivido quizá enfocados totalmente en la autosatisfacción, que por ahí ve al hambriento, al sediento, al desnudo, al extranjero, al que está cautivo y dice, bueno, la verdad es que él está así, por algo ha de ser, pero yo definitivamente no le voy a ayudar. Hay que mire el que hace. A mí nadie me ayudó. Yo todo lo que tengo me ha costado, lo he sudado con el sudor de la frente o de repente me dejaron a mí una herencia, le ha costado a mi familia para que yo desperdicie, aunque sea un 2-3% de lo que yo tengo en darle a alguien. Ese cuate no merece nada, ella no merece nada y la verdad es que puede ser que tenga razón, pero nosotros tampoco merecemos nada, no merecíamos nada y el Señor igualmente nos ha amado, ha trabajado en nosotros. Así que creo yo que una de las conclusiones que ya para avanzar que hace Santiago a los ricos es que por favor no vivan totalmente enfocados en autosatisfacerse. Proverbios 30:15 al 16 hay una palabra que bastante interesante que creo que se aplica de esa gente que pide y nunca se sacia y entonces es un poco fuerte. Dice Proverbios 30:15, 16 en la traducción del lenguaje actual, y dice que había un animalito por ahí, aquí le ponen la chupasangre, tiene dos hijas, una se llama Dame y la otra Dame más. Es amiga del que ama el dinero, pues este siempre quiere más, nunca es suficiente. Aquel que ha tenido en su meta tener algo, quizá de dinero, después va a querer más y más y más, nunca va a ser suficiente. Y entonces sigue diciendo Proverbios 30, hay 3 y hasta 4 cosas que nunca quedan satisfechas. Y comienza a enumerar acá las 4 cosas. La mujer estéril que pide hijos,
la tierra que pide más agua, el fuego que pide más leña y la tumba que pide más muertos. Entonces todo tiene que ver con la parte de satisfacción, cuán satisfecho estás. Y no se necesita mucho para estar satisfecho. Pablo, uno de los mejores consejos que le da a Timoteo, yo he estado tratando de asimilarlo para mi propia vida y ponerlo mucho en práctica, y es, si tú tienes alimento y vestido, te tienes que dar por satisfecho. Entonces, ¿tienes alimento? Sí. Tienes vestido también. Y además tienes la extraordinaria bendición de que tienes la capacidad de elección. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a vestir hoy? A partir de ahí debes de darte por satisfecho, y entonces todo lo que tengas arriba de eso puedes tomar parte de ello y poderlo compartir. ¿Por qué razón? Porque yo ya estoy satisfecho. Santiago nos insta a no enfocarnos en los tesoros de la tierra, sino en los tesoros del cielo. ¿Cómo yo hago tesoros en el cielo? Es una buena pregunta que la podemos responder sumando estos dos textos. Mateo 19 al 20, este es dentro del Sermón del Monte, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Versículo 20, esta es la recomendación: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Pero si te quedas con Mateo 19, va a decir, ok, tengo que hacer tesoros en el cielo, pero la pregunta es, ¿cómo los hago? Por eso es que me bendice tanto, porque la palabra se explica a sí misma, la palabra se suma a sí misma. Y de este mismo testimonio que escribe Mateo, también escribe Lucas en el capítulo 12 y versículo 33 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, le da un agregado en donde se responde la pregunta: ¿cómo hago tesoros en el cielo? Y entonces dice Lucas 12, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. A través de esto, creo yo que cada vez que el Señor nos vaya bendiciendo, no acumulemos solamente para nosotros mismos. No estoy diciendo que la gente no puede hacer, qué sé yo, ahorrar, hacer su casita, su carro, quizá comprarse alguna segunda casa en algún lugar que quiere ir a vacacionar. Eso está perfecto, pero está bien que también tomemos parte de lo que recibimos, el Señor nos ha dado, para poder bendecir al necesitado. Esto va a hacer que tú y yo sigamos sumándole dígitos a nuestro tesoro que tenemos en el cielo. Ok, nos vamos a la segunda conclusión, ya para ir un poco compresionando. Y entonces aquí Santiago le escribe a los creyentes atribulados y les habla acerca de la paciencia y la perseverancia mientras esperan el regreso de Cristo. Entonces, en la palabra de Dios para todos, dice en esta porción, Santiago 5, 7 al 11, palabra de Dios para todos: hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. Aquí hay una alusión clara al primer mensaje que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4, que le dice a la comunidad atribulada, le dice: miren, ustedes deben de gozar cuando pasen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe les va a producir paciencia y la paciencia los va a perfeccionar, así que gócense. Así que a este mismo grupo, Santiago les vuelve a decir: hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor regrese. Recuerden que el campesino espera con paciencia que pasen las épocas de lluvia para que la tierra produzca frutos. Versículo 8, ustedes también deben esperar con paciencia, manténganse firmes porque el Señor regresa pronto. Entonces, a la paciencia, aquí nos dice Santiago, agréguenle firmeza. En la medida que ustedes van desarrollando paciencia y firmeza, ustedes están viviendo de forma adecuada, esperando la venida del Señor. Necesitamos reflexionar sobre los últimos tiempos, ver lo que está pasando en el mundo entero. No es casualidad todo lo que estamos viviendo, la pandemia, la guerra ahora de Rusia, Ucrania, que esto está a una nada de poder convertirse fácilmente en la tercera guerra mundial. Puede que pase, puede que no, puede que el Señor venga hoy o puede que el Señor venga, no sé, en 50 años, pero nosotros tenemos que estar listos, porque sea que el Señor venga pronto o sea que nosotros nos vayamos pronto. Al final, nadie tiene su vida comprada. ¿Cómo vivirías tú? ¿Y cómo viviría yo si supiéramos cuánto tenemos de vida? Nos sorprenderíamos
que de repente tú puedas ver o alguien y diga, me quedan 160 días para vivir. ¿Cómo vivirías tú con esa verdad? Estoy seguro que yo viviría muy distinto. O que te dirían, tienes 7 días. O que hoy es tu penúltimo día, mañana entregas cuentas, hasta mañana se acaba tu tiempo en esta tierra. ¿Cómo estamos viviendo? A veces, yo lo digo para mí, a veces vivimos como que vamos a vivir 200 años, tan despreocupados, tan enfocados en los afanes de esta vida, en el ocio, con una mente tan terrenal, con una vista puesta en el suelo. Versículo 9, hermanos, no se sigan quejando unos de otros para que no sean declarados culpables. Sigue diciendo, miren, el juez está esperando en la puerta, listo para entrar. Hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y de sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ustedes no son los únicos que han sufrido. Piensen en los profetas de antaño, les dice a esta comunidad atribulada. Y qué lindo eso, tan solo pensar, por ejemplo, en el sufrimiento de los profetas y decir, bueno, no hemos sido solo nosotros. Por ejemplo, pensando en los profetas Isaías, que seguramente de los profetas más conocidos, sino el que más no sé si usted sabía, pero ahí en Isaías capítulo 20, versículo 3, se ve que Isaías anduvo desnudo y descalzo por 3 años. Es un sufrimiento extraordinario que toda esta gente pasó, no solo Isaías, Jeremías. Se le dice el profeta llorón, lo que él vivió, ver, por eso el Lamentaciones, el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, porque él estaba viendo cómo estaba su pueblo, Jerusalén, su ciudad, estaba siendo exiliada. Digamos, lo voy a poner ahora en la actualidad, como que hubiera un profeta en Ucrania y está viendo que su ciudad está siendo atacada, que está siendo desolada. Él allí es donde escribe el libro de Lamentaciones. Jeremías estaba viviendo una injusticia tremenda. Versículo 11, a ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Miren lo que pasó en los 42 capítulos de Job. Es algo a tener muy presente. Y le quisiera sumar no solamente el sufrimiento que pasó los profetas para poder tomar una buena reflexión, sino miren lo que Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, versículo 6, del 5 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Pablo, en el contexto bíblico, desde el 5:11, él está hablando acerca de los embajadores de Dios. Y aquí Pablo detalla sus dificultades y privaciones. Entonces Pablo le dice a los corintios, nosotros fuimos como embajadores de Dios, nosotros fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad a pesar de lo que vivieron, ¿verdad? El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honra o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. Y termina diciendo Pablo en esta extraordinaria reflexión, no poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Mire cómo detalla Pablo todas las dificultades y privaciones, pero me encanta la perspectiva positiva que le imprime Pablo a estas palabras. Del versículo 9, vivimos al borde de la muerte, pero a pesar de eso seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero tenemos alegría. Somos pobres, pero somos ricos. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todos. Hay una palabra que ahora está tan de moda y es la palabra
resiliencia. No sé cuántos la han oído y si no, pues está bueno que se empapen un poco. Es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. Es aquel que le está lloviendo pero tiene una sonrisa. Entonces, en esencia, eso es lo que Santiago le va concluyendo a la audiencia que está atribulada. Por favor, aunque les lluevan, vivan con una sonrisa. Recuerden más o menos lo que Pablo decía también. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así que vamos sumando las conclusiones. Al rico, no vivas para autosatisfacerte. Comparte con el necesitado. Al que está atribulado, vive, aunque te esté lloviendo, vive con una sonrisa. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Y las últimas dos conclusiones para terminar. A todos los cristianos, Santiago les enseña acerca del poder de la oración. Y en el capítulo 5, versículo 13 al 18, en la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si esa oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, el Señor lo perdonará. Por eso, confiésense los pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Me gusta mucho lo que dice a continuación. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Así que siempre, y eso estamos un poco reflexionando en nuestros servicios de oración, no se trata solo de orar, se trata de ponernos a cuentas, de tratar de vivir bien con el Señor, de tal manera que la oración sea poderosa y efectiva. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros y pidió que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Eso está en Primera Reyes 17. Y después oró otra vez y llovió y la tierra produjo sus cosechas. Eso está en Primera Reyes 18. Hay una consideración muy interesante en dos escenas bíblicas que están ahí ejemplificadas, tanto en la tormenta en el mar de Galilea. Es la imagen de aquí arriba. Y luego por acá ve usted en otra escena, usted a Jesús orando y a sus discípulos dormidos. Pero entonces las dos escenas bíblicas. En Mateo 8 está cabalmente, narra acerca de la tormenta en el mar de Galilea, pero hay un común denominador que pasa en las dos escenas. Entonces hay alguien que duerme y otro que está despierto. Eso es lo mismo que pasa en las dos escenas. Entonces en la tormenta, que tiene una gran lección para nosotros, en la tormenta Jesús, allí usted recordará en la barca, todos súper inquietos, vamos a morir. Imagínese usted allí estando de repente por acá, usted es este personaje, viendo que las olas le van pegando a la barca y no ha terminado de pegar y está viendo que ya se está levantando otra. Había una angustia tremenda. Entonces los discípulos súper despiertos y Jesús, cuenta Mateo 8, que él estaba dormido. Y entonces los discípulos lo tienen que llegar a levantar y decir, y se quedó dormido el Señor Jesucristo, necesitamos despertarlo y lo van a levantar. Mira, vamos a perecer, ¿por qué no te levantas? Y evidentemente el Señor se levanta y calma la tormenta con los dichos de su boca. Pero lo que me llama la atención es que en la tormenta, ya sacando esto, la sombra es que en la tormenta, en la prueba, Jesús estaba durmiendo y los discípulos bien despiertos. Por el contrario, en Mateo 26, en el momento de la oración, Jesús está despierto orando mientras sus discípulos ahora están al revés. Ellos están durmiendo, seguramente acomodados. Entonces, esto tiene una gran lección, hablando un poco del poder de la oración y sumándolo con la tormenta que recién hablamos también, esos cristianos atribulados. Y la pregunta es, ¿en qué momento tú estás despierto? ¿En el momento de la tormenta o en el momento de la oración? ¿En qué momento te encuentras más despierto, más alerta? Y se me hace que la gran mayoría de nosotros muchas veces es en la tormenta, en donde no confiamos y comenzamos a ver a pensar en nuestras limitaciones, en nuestra barca
tan pequeña y las olas tan grandes, pero se nos olvida quién está con nosotros. Y en la oración es el momento en donde deberíamos estar despiertos, confiando en Dios, ahí sí alerta, de madrugada, orando, día con día, orando sin cesar. Romanos 12:12 dice que debemos de ser constantes en la oración. Entonces estar orando y cuando venga la tormenta, dormirnos, reposar en Dios y decir, sí, me está lloviendo, pero al final del cabo nada puedo hacer, yo solo voy dentro de una pequeña barca, están unas grandes olas, no sé si me voy a morir, pero igualmente tomar la perspectiva paulina y decir, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si una ola me va a matar, pues que me mate, porque al final eternamente soy del Señor, así que voy a reposar, voy a descansar en Él. Termino con la última consideración de Santiago a todos los cristianos. La acción final de un creyente debería de ser, o así lo escribe Santiago, debería de ser ocuparse de la restauración de alguien que se ha extraviado. Y entonces en Santiago 5, 19, 20, en la palabra de Dios para todos, dice, hermanos míos, ¿alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad? También es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. Y termina el libro de Santiago diciendo, recuerden esto, el que lo ayude a volver de su error, lo ha rescatado de la muerte eterna y así verá muchos pecados perdonados. Imagínense que todos los cristianos viviéramos con esta verdad o practicando esta verdad y estar viendo quién necesita ser restaurado, quién está caído. ¿Qué estamos haciendo nosotros por las personas que están caídas? Ahora la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo a nivel general, se ha perdido mucho eso. El amor por aquella persona que ya no está con nosotros, los planes. ¿Qué hacemos para atraer a esta persona que ya no está con nosotros? Comencemos a orar por ella, pero no solamente, ¿qué tal si le comenzamos a enviar presentes, mensajes, llamadas? Vamos a buscarlo. ¿Qué estamos haciendo por eso? En este cierre de Santiago en su carta tiene mucha relación con un pensamiento paulino registrado en Gálatas 6:1, que es un texto que usted conoce muy bien. Y dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto. En una Biblia tradicional dice con un espíritu de mansedumbre, pero la Nueva Traducción Viviente dice deberían de ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, no con acusación, no diciéndole palabras condenatorias. Si seguís así te vas a morir y además te vas a ir al infierno. No, sino decirle, mira, el Señor te ama y yo también, el Señor no quiere verte así, yo tampoco soy tu hermano. Imagínense que pudiéramos comenzar a tomar a nuestros hermanos en Cristo como hermanos biológicos. Nosotros nos dolemos como hermanos. Imagínense, yo me entero que por ahí algo malo le está pasando a mi hermana o a mi hermano. Yo necesito ver qué hago para poderlos ayudar. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Mira, alguno de mis hermanos está en una situación crítica. Yo no podría conciliar el sueño y decir, que mire, él, ¿para qué se va a meter ahí? Ahora que se aguanten las consecuencias. No, nosotros ahí estaríamos viendo qué podemos hacer. En la madrugada necesitas ayuda y vamos a ver qué podemos hacer. Salgamos juntos de esto. En esto estamos juntos. No te vamos a dejar solo. Pero ¿a cuántos hermanos en Cristo hemos dejado solos? Listos allí, quizá en la orilla ahí del barranco y se va a caer, se va a matar. ¿Qué estamos haciendo por atraerlos? Entonces creo yo que es una consideración extraordinaria para el cierre de Santiago y decir, necesitamos vivir mejor el cristianismo. Necesitamos ir asimilando todo mejor. Yo te invito ya para terminar que asimiles, que te dediques un tiempo a asimilar cada una, no solamente de las conclusiones de Santiago 5, sino toda la serie El ADN del cristiano, si la puedes repasar, si puedes comenzar a ver, ok, ¿cómo pongo en práctica, por ejemplo, esto? ¿Qué tal si me comienzo? Imagínense esa persona que vive el mensaje del Señor con tanta intencionalidad y decir, bueno, ok, mes a mes voy a estar trabajando en una persona. Si esta persona quiere o no, pues al final del día es el Espíritu Santo que convence, no yo, pero yo voy a hacer algo para tratar de meterlos al arca, ¿verdad? Más o menos como Noé. Viene un juicio,
quiero ver cómo hago para meter al arca. Entonces, con amor, con gracia, no acusando, sino con ternura, con humildad, como que esa persona fuera tu hermano biológico o alguno de tus hijos. Así con mucho amor y estarlos atrayendo. Y entonces de repente lo lograste meter al arca. Ok, el próximo mes, ¿a quién meto? Vamos a ver dentro de mi entorno X persona o mi prima Y o mi tía Y. Bueno, ¿qué podemos hacer para traerla? Y entonces ir viviendo el cristianismo de forma intencional. Que el Señor te bendiga. Espero que esta serie haya sido una extraordinaria bendición como lo está haciendo para mi vida. Así que vamos a hacer una oración.